Bien, vamos a revisar el problema 33 del ejercicio 89 del Baldor, ¿no? Ese problema 33 dice 16x al cubo y al cuadrado menos 8 x al cuadrado y menos 24 x a la cuarta, y eso está feo, x a la cuarta y al cuadrado menos 40 x al cuadrado y al cubo. Vamos a revisar, ¿no? Bien, podríamos empezar con los números. Creo que recomiendo empezar con los números primero, ¿no? Ya habíamos conversado antes de que para analizar cuál es el factor común entre los números, hay que básicamente tomarlos aparte. Voy a escribirlos aparte. 16, el 8, el 24 y el 40, y hay que definir cuáles son sus factores, es decir, los números que los dividen de manera exacta. Voy a omitir el 1 porque todos sabemos que el 1 divide a todos, así que voy a comenzar a partir del 2. Por ejemplo, el 16 se puede dividir de manera exacta entre 2, entre 3, porque 3 por 6 es 18, ajá. Entre 4, porque 4 por 4 es 16. Entre 6, porque 6 por 3 es 18. 7, 8, 9, nada, hasta el 16. El 8 es divisible entre 2, entre 4 y entre sí mismo, ¿no? Entre 8. El 24 es divisible entre 2. A ver, eso es una coma, supuestamente. Entre 2, entre 4, entre 6, mm, entre 8, entre 12 y entre 24. Uy, creo que esto no sale en la grabación, pero bueno, entre 24 también se puede. Entre sí mismo, ¿no? Me faltó el 3 aquí. Voy a borrar aquí para añadirlo, porque también es divisible entre 3 y entre 4, ¿sí? 3 por 8, 24, 4 por 6, ajá. Y el 40 es divisible entre 2, entre 4, entre 8, de hecho, entre 5 también, entre 8, voy a ponerlo aquí debajo para que se vea, entre 10, 20 y 40. Muy bien. Basado en lo que Profe, tengo una hemos... Ajá, ajá, sí, adelante. en- por 8. Se te escucha entrecortado. El 16 no es divisible por 8 también. El 16, a ver, ajá, exactamente, correcto. Voy a poner por aquí el 8, sí, porque 2 por 8 es 16. 3 por 6, 18, exactamente, correcto, sí. Ok, basándonos en lo que habíamos dicho antes, ¿cuál número habría que elegir? ¿Qué era lo que habíamos dicho? Hay que elegir el número Ajá. que se repite en todos y el mayor, ¿no? El mayor que se repite, El 8. en este caso, el 8, sí, porque aparece aquí, por acá, aquí también y acá también. Y es el más grande y se repite en todos. Así que vamos a empezar, digamos, armando nuestro factor común. Empezaría, voy a ponerlo aquí debajo porque acá definitivamente no cabe. El factor común de los números sería el 8. Ahora vamos a ver el factor común entre las letras, ¿no? Que es mucho más sencillo porque solamente hay que fijarse. Primero, vamos a ver la X. Hay X en este factor, en este también, en este y este. Así que sí es factor común. Pero ¿cuál debemos elegir? ¿Cuál debería ser? ¿El del exponente más grande o el del exponente más pequeño? ¿Qué habíamos El comentado? exponente más pequeño. El exponente más pequeño. En este caso, el más pequeño sería el que está al cuadrado. Así que el factor común de las letras va a ser X, pero elevado al cuadrado.
Vamos a ver si las y también se repiten. Aquí hay y en este término, en este también, en este y en este. ¿Cuál sería el más pequeño? O sea, el de exponente más pequeño. ¿Cuál sería? La y elevada a la 1. La y elevado a la 1, correcto. Voy a no poner el 1, pero ustedes saben que eso es y elevado a la 1. Bien, esta es la parte, la primera parte, ¿no? Para hacer la factorización. Abrimos un paréntesis porque sabemos que lo que viene ahora es hacer las divisiones. ¿A qué me refiero? Hay que dividir cada término entre el factor común. El factor común es este, ¿no? El que ya sacamos, 8x cuadrado y. Vamos a empezar las divisiones. Voy a tratar de hacerlo todo aparte para que quepa todo. Y un poquito más chiquito, ¿no? Entre el factor común, que sería este. Ok. Vamos a ver los números. 16 entre 8 es 2. Vamos a ver las x's. X al cubo entre x al cuadrado. Sabemos que podemos hacer el procedimiento aparte, muy bien, pero para ir practicando, ¿no? Lo que hay que hacer es restar el exponente de arriba menos el de abajo. Así que quedaría x a la 1, que no vamos a ponerlo. Luego vemos la y, las y, mejor dicho, y cuadrado entre y a la 1, se restan los exponentes y quedaría y a la 1, que tampoco voy a ponerlo. Este será nuestro primer factor. Vamos al siguiente, que es este factor de aquí, 8x al cuadrado y, entre el factor común, 8x al cuadrado y. 8 entre 8 es 1. X al cuadrado entre x al cuadrado, esto se simplifica porque son iguales. Y y entre y se simplifica y quedan, bueno, queda 1, ¿no? Recuerden que cuando se simplifica no es que se haga 0, se hace 1. Es decir, aquí en realidad quedaría 1 por 1 por 1, pero es un poco redundante poner ese montón de unos. Lo que quiere decir que solamente acá en el paréntesis iría 1. Voy a poner así el 1. Y miremos el signo que dice negativo, así que ponemos negativo. Vamos a hacer el siguiente. Por aquí dice 24. Estoy en este término, ¿no? 24. X a la cuarta, y al cuadrado, dividido entre el factor común. X al cuadrado, y. Espero que no tropiece con esto de acá. 24 entre 8 es 3. X a la cuarta entre x al cuadrado. Recuerden que se restan los exponentes. 4 menos 2 queda 2. Y por acá las y al cuadrado entre y. 2 menos 1 es 1. Así que quedaría y a la 1. Que nuevamente les digo, no lo voy a poner. Solamente voy a poner la y solita. Así que sería 3x al cuadrado y. Vemos el signo que dice negativo, así que negativo. Y por último, 40x al cuadrado y al cubo entre el factor común 8x al cuadrado y. 40 entre 8 es 5. X cuadrado entre x al cuadrado se simplifican, así que queda, bueno, la x ya no va a ponerse porque ya se simplificó. Y al cubo entre y quedaría y al cuadrado, porque 3 menos 1 es 2. Entonces solamente quedaría 5y al cuadrado. Y el signo, aquí pone negativo, así que negativo. Y con eso cerramos paréntesis y ahí está nuestra respuesta. La respuesta es 8x al cuadrado y multiplicado por todo ese paréntesis. Preguntas.
¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Ok. Pregunto nuevamente, ¿hay algún problema que quieran que revisemos? Ok. Bueno, voy a elegir nuevamente alguno al azar, pero esta vez Profe, ya tengo uno. Ajá, ok, adelante. Cuénteme. El 25 El 25 del ejercicio 89 o del 90. del 89. El 25, ok. Vamos a ver el 25 entonces. Nuevamente, problema 25 del ejercicio 89 del Baldor. Este dice a al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, menos a al cuadrado, c al cuadrado, x al cuadrado, más a al cuadrado, c al cuadrado y y al cuadrado. Ok. Quisiera preguntar primero, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta específicamente? ¿O en qué parte no pudiste avanzar para saber, ¿no? Es que había muchas letras y no entendí eso. Claro, ok, Alessandro. Basado en lo que hemos visto, Alessandro, ¿qué sería lo primero que tenía que, en qué sería lo primero en que tengo que fijarme? Buscar el factor común. Ajá. ¿Y qué hemos dicho del factor común? ¿El factor común debe aparecer en todos los términos o solo en algunos? En todos. En todos. A ver, dime, ¿la A es factor común? Sí. Correcto. ¿Y cuál sería el exponente que habría que elegir para el factor común de A? El más bajo. Pero como todos son iguales, Ujú. sería A cubo. Al cuadrado. Sí, A al cuadrado. Ajá, exactamente. Si todos son iguales, pues va a ser el mismo, ¿no? Así que no pasa nada. Ok. Te pregunto, ¿B es factor común? Eh, no. Exactamente. No, porque no aparece en todos los términos. Así que, bueno, no es factor común. ¿C es factor común? Sí. Ajá. ¿Y cuál deberíamos elegir? O sea, el exponente, me refiero. Eh, A al cuadrado. Digo, C al O sea, cuadrado. el cuadrado, exactamente. Porque aparece en todos como cuadrado, así que, bueno. Ahora, bueno, sé que la pregunta sería un poco redundante, pero ¿X es factor común? No, ¿Y es factor común? tampoco. Tampoco. Así que, bueno, hemos visto que los únicos factor común en este caso van a ser A y C, ambos al cuadrado. Así que hemos terminado, abrimos paréntesis. El siguiente paso es dividir, ¿no? Cada uno de los términos entre el factor común. A ver, el primer término es A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado, dividido entre A cuadrado y C cuadrado. Entonces vamos a hacer las divisiones, ¿no? Vamos a mirar las A's. ¿Qué pasa cuando tenemos lo mismo en el numerador y en el denominador? Se simplifica. Se simplifica. Lo que quiere decir que, bueno, uno lo pone así, ¿no? Uno lo talla más o menos y dice, bueno, ya se simplificaron. Como puedes ver aquí, se pasa lo mismo con las A's y con las C's. Se simplifican. Y si te fijas, solamente queda solito b cuadrado. Así que b cuadrado es lo que resulta de esta operación. Básicamente es lo que sobra, ¿no? Así que ese término lo ponemos acá. Bien, vamos con el siguiente, que es este de aquí. Que dice a cuadrado, c cuadrado, x al cuadrado, entre el factor común que ya hemos dicho que es a cuadrado, c cuadrado.
Basándonos en lo que hemos hecho hace un momento acá, ¿cuál sería la respuesta de esta operación? X al cuadrado. X al cuadrado, correcto. Porque estas a se simplifican y las c también, y solamente resulta x al cuadrado. X al cuadrado. Tengo que fijarme en el signo que tenía el factor antes de hacer la división, ¿no? Como es negativo, aquí va negativo. Y por último, a cuadrado, c cuadrado y y cuadrado entre a cuadrado, c cuadrado. ¿Cuál sería la respuesta de esta operación? Y al cuadrado. Y al cuadrado. Así que y al cuadrado. Me fijo en el signo que dice más, así que bueno, más. Y con eso terminamos. ¿Listo? Listo. ¿Alguna pregunta? No, ya entendí. Perfecto, Alessandro. Entonces, como se habrán fijado en ese problema en específico, no tenía números. Em, bueno, en realidad, si somos así un poco más meticulosos, ¿no? En realidad sí había números, solamente que era uno al principio, ¿no? Cada uno tenía un uno invisible que ya saben que no se pone, así que en este caso, como no había otro número distinto del uno, como ven, la parte de los números ni siquiera lo vimos porque es que no había nada que hacer con los números. Ok. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? Bueno, problema como tal. Muy bien. Otro problema que quieran que revisemos en el tiempo que nos quedan 6 minutos, bueno, 5 minutos. Puede ser del ejercicio 90 si quieren, o del 89 si quieren también. Profe, el 26 El 26 de... del ejercicio 89. Ajá, 26. Bueno, yo me concentraría un poco más en los de la tarea, ¿no? En los de los impares. Entonces, como el 26 es par, eh, vamos a darle prioridad a los impares. No sé si aparte del 26 tenías otra pregunta sobre otro problema. Por ejemplo, el siguiente, el 27, es casi parecido al 26. Ok.